Buenos días a todos, soy el Padre Martín, desde la Abadía de Fossanova en Italia. Toca ver en esta plática o charla lo que San Ignacio llama como las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, o dicho en breve, reglas para sentir con la Iglesia. Vamos a comenzar como siempre con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bueno, estas reglas las tenemos a partir del número 352 del libro de los ejercicios, y son el último conjunto de reglas de discernimiento que propone San Ignacio. Pero antes de meternos en la regla, antes que nada, hacen falta dos aclaraciones importantes. Primero, ¿por qué estas reglas? ¿Qué sentido tienen estas reglas? Esto hay que preguntárselo porque si uno lo piensa un poquito, podría parecer que no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Pensemos que por lo general estas reglas están al final del ejercicio, un poco como estamos haciendo ahora, y podría parecer que no tienen sentido por lo siguiente. Hay que mirar todo el recorrido hecho durante el ejercicio. En la primera semana se buscaba rechazar el pecado, ver la malicia del pecado al mismo tiempo que la misericordia de Dios, y cómo uno debería orar de ahí en adelante. Luego en la segunda comenzamos prácticamente con esa meditación de Cristo Rey, donde se hace la elección de seguir a Cristo, seguirlo en sus trabajos para seguirlo en su gloria. Durante el resto de la segunda, tercera y la cuarta, lo que quede del ejercicio, uno va siguiendo la vida de nuestro Señor y siempre reflexionando sobre la propia para sacar provecho. Bueno, un poco lo que han vivido y lo que queda para vivir del ejercicio. Entonces, cuando uno pasa por todo esto, podría llegar a pensar que las reglas están de más. O sea, si yo ya estoy dispuesto a hacer todo lo posible para evitar el pecado, si ya me decidí a seguir a Cristo, si ya pedí tener en todo voluntad de tercer binario, se supone que estoy también dispuesto a seguir este camino de santidad en comunión con la Iglesia. Dicho más corto, si estoy dispuesto a evitar los pecados y buscar la santidad, también se supone que debería estar dispuesto a hacerlo formando parte de la Iglesia, no fuera de ella. Dicho de otra manera, para que se termine de entender el por qué parece vano, por qué vienen bien las reglas, parece de más a veces que San Ignacio nos plantee estas reglas cuando a esta altura del ejercicio a nadie se le ocurriría separarse de la Iglesia fundada por el mismo Cristo, que es a quien me dispongo a seguir. Bueno, no es tan así, y por eso esta aclaración. Y por eso San Ignacio pone en parte estas reglas. Hay un comentador de los ejercicios, llamado el Padre Luis Mendizábal, conocido también por algunos escritos sobre dirección espiritual. Dice que San Ignacio, el Padre Mendizábal, dice que estas reglas son necesarias por lo siguiente. Dice, la experiencia a San Ignacio le había enseñado que gente de extraordinario fervor y celo espiritual, que les movía a actuar apostólicamente, prácticamente se había aislado de la Iglesia real al hacer sus meditaciones y penitencias durante el ejercicio. Si fue un ejercicio de que uno va a un lugar, ciertamente uno como que se aparta de la vida de la Iglesia, del apostolado por ese tiempo. Y caía ahora como de las nubes al encontrarse con la Iglesia, contemplándola como desde fuera, considerándola de igual a igual, con sentimiento incluso de superioridad sobre ella, nutriendo respecto a ella sentimientos y actitudes que no procedían ciertamente de la acción del Espíritu Santo y que eran expresión de engaños reales y de verdaderas ilusiones. Este falso sentido respecto de la Iglesia, este engaño o ilusión espiritual, es el que quiere prevenir y remediar San Ignacio con estas reglas. Entonces, en muy pocas palabras, hacen falta estas reglas, sobre todo para que el ejercitante no desprecie a la Iglesia, porque pertenecer a la Iglesia cae bajo los 10 mandamientos. San Ignacio sabía muy bien a las nubes que se iban los ejercitantes durante el ejercicio, y por experiencia creo que todos podemos dar un poquito de fe de esto. Y sabía también que una vez de vuelta, cuando toca volver a la vida cotidiana, ese fervor bueno podía deformarse y terminar en desprecio.
si bien nunca es justificado, muchas veces es entendible, uno lo comprende. Por ejemplo, vengo de una semana de contemplar la pasión de Cristo y viendo en parte que todo eso Cristo lo sufre para que yo pueda tener los sacramentos, sobre todo la misa, la Eucaristía. Entonces de pronto termino el ejercicio, vuelvo a mi parroquia y me encuentro al cura disfrazado de payaso, usando hamburguesas y Coca-Cola en vez de pan y vino para celebrar la misa. Un poco extremo el ejemplo. Pero no sería raro entonces que cuando junto el fervor del ejercicio con esas miserias que vemos a veces en los miembros de la iglesia, de aquí surja el deseo de seguir por cuenta propia o de, al fin y al cabo, menospreciar a la iglesia. Es por eso entonces que San Ignacio, como dijimos, pone estas reglas, para que en todo ese fervor no se deforme. Y la segunda aclaración que tenemos que tener en cuenta de por qué están estas reglas es más, digamos, de contexto histórico. Pensemos que el ambiente en el que vive San Ignacio, cuando compone los ejercicios, es el de la Revolución Protestante. O sea, se acaba de dividir la cristiandad europea en base a la idea, digamos, resumiendo mucho, de Cristo sí, Iglesia no. Entonces, con esto presente había que preparar al ejercitante a enfrentar esta realidad. Que no se deje llevar por estas ideas y que esté firme ante las tentaciones que podrían aparecer. Entonces, resumiendo un poco las aclaraciones, las reglas, como dijimos, están para que el fervor del ejercitante no se deforme en desprecio a causa de las miserias que va a encontrar en los miembros de la iglesia, y a la vez está para que en ese momento tan crítico de la historia de la iglesia, que el ejercitante, cuando es que salga, no se deje llevar por las ideas protestantes. Ahora sí vamos más bien a las reglas. No las vamos a ver todas una por una como se suele hacer con las otras, porque hay muchas cosas que son puntuales y en general son parte de la vida de un cristiano. Si uno lleva una vida espiritual relativamente seria, podríamos pensar que están de más y responden más a lo del contexto histórico. Se pueden igualmente leer, si alguno encuentra algo para meditar, siempre se puede sacar provecho. A esta altura del ejercicio ya tal vez más de uno lo habrá dicho, uno podría manejarse con un poquito más de libertad, decidir meditar una cosa o no, esto o lo otro, hacer más hincapié en una cosa. Bueno, lo mismo con las reglas, siempre pueden surgir meditaciones de esto, porque como dijimos son cosas muy prácticas, muy puntuales. Por ejemplo, San Ignacio insiste, bueno, para sentir con la iglesia hay que confesarse, comulgar, ir a misa, rezar salmos, tener como algo grande y privilegiado la vida consagrada, las reliquias, detalles como encender velas, las peregrinaciones, ayunos, abstinencias, ornamentos, adornos de la iglesia, etc. La doctrina de los santos padres, bueno, muchas cosas que condenaba, digamos, los protestantes, y San Ignacio insiste. Por eso, en vez de meternos en esos detalles, vamos a centrarnos más bien en las reglas 1 y 13, que son las que dan un poquito la forma a todas las otras reglas y que a la vez son de las reglas que más se pueden entender mal. La regla 13, sobre todo, es una de las más controvertidas, digamos, y que más dolores de cabeza suele dar. Tanto como si se usa bien o como si se usase mal. Entonces, la regla 1 dice así. La pueden buscar, como dijimos, en el libro. Están a partir del número 352. La regla 1 dice: dispuesto todo juicio debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Y la 13, un poquito más larga: debemos siempre tener para todo en acertar, para poder acertar en todo, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para salud de nuestras almas. Porque el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, ¿por qué estas dos reglas son las que dan forma a las otras y por qué suelen ser las más controvertidas?
Primero, son las que dan forma a las otras porque son de alguna manera el fundamento, la base. La base para observar todo lo que hay en las otras reglas está en estas dos. Y hay algo que es clave, y es que es esto de que por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada la Iglesia. Esto, como dijimos, es clave. O sea, lo que San Ignacio quiere dejar claro con esta frase es la unión íntima que hay entre Cristo y la Iglesia. Es el mismo Dios, la razón de unión o unidad. Dios, Hijo encarnado, que es el que funda la Iglesia y a quien yo me dispongo a seguir haciendo los ejercicios, es el mismo que gobierna la Iglesia, es Dios Espíritu Santo el que gobierna. Por lo tanto, no puede haber oposición. Es el mismo Dios al que sigo y el que gobierna. Un mismo Espíritu. Entonces cae así la tentación que decíamos más arriba de ponerse por encima de la Iglesia. Yo sigo a Cristo, pero no sigo a la Iglesia, ¿no? Porque es el mismo Dios. Y cae también la idea protestante de separar a Cristo y la Iglesia. Y esto, como dijimos, es lo que da forma a todas las otras reglas. Recordando un poquito esas prácticas o mirando las reglas, todas las prácticas que menciona San Ignacio, todas las cosas que hay que alabar o acostumbrarse a hacer, bueno, las tengo que hacer porque es el mismo Dios que las manda, el mismo Dios que yo me dispuse a seguir es el que me las manda, y no el Papa, ni el párroco, ni el obispo de turno. Pero como dijimos, estas dos reglas, además de darle forma a las otras, pueden entenderse mal o causar cierto rechazo. Pueden sonar muy medievales, oscurantistas, retrasadas, como se les ocurra decirlo. Porque hay frases que son dignas de San Ignacio, ya nos tienen tan acostumbrados. Podríamos decir que son españoladas, cosas grandes de San Ignacio, exageradas, pero con grandes verdades de fondo. Y estas cosas que causan rechazo, que pueden ser controvertidas, son estas dos. Dice San Ignacio en la regla 1, que debemos deponer todo juicio, o sea, si queremos realmente sentir con la Iglesia, debemos deponer nuestro juicio, o sea, como que estuviese diciendo no tenemos que pensar más. Y más fuerte, en la 13 todavía, es que lo blanco que yo veo creer que es negro si la Iglesia así lo determina. O sea, parece que no solamente debemos dejar de pensar, sino incluso negar lo que vemos con nuestros ojos, la evidencia material. Es que nuestros sentidos no nos engañan. Esto daría para otra charla, pero bueno. No puedo decir que lo que es blanco es negro. Si lo veo blanco es negro. ¿Por qué San Ignacio me manda esto? Bueno, esto es muchas veces lo que se entiende mal. Parece que San Ignacio nos está pidiendo que nos convirtamos en descerebrados y cualquier cosa que diga cualquier miembro de la Iglesia jerárquica lo aceptemos sin más que depongamos todo juicio. Entonces viene mañana mi párroco y en el sermón dice la tierra es plana. Entonces, pero listo, yo para sentir con la Iglesia tengo que poner mi juicio y pensar que la tierra es plana y afirmar lo mismo. O uno podría pensar, bueno, viene el obispo, me dice que tengo que liquidar, vender mi empresa y convertirme en barrendero, en barrer la calle. Bueno, entonces tengo que obedecer porque es algo que me manda la Iglesia jerárquica y por más que a mí me parezca blanco tener una empresa porque así le doy trabajo a mucha gente o mucho bien, yo tengo que verlo negro porque el obispo de turno me está diciendo que es negro. Bueno, esto muchas veces lo que se entiende mal y lleva a rechazar estas reglas. A menospreciar las reglas, menospreciar incluso todo el ejercicio. Bueno, no es así. No es esto lo que nos está pidiendo San Ignacio, para nada. Hay que entenderlas bien. Primero hay que recordar lo que dijimos al comienzo. La idea de las reglas es ordenar el fervor del ejercitante y ayudarlo a no caer en ese momento en las reglas, en las ideas del protestantismo. Bueno, ya con esto de fondo uno ya podría entenderlas muy bien, las reglas. Por ejemplo, el fervor con el que uno sale del ejercicio podría llevarme a pensar que todos tienen que rezar de una manera u otra, como a mí me parece, y quien así no lo hiciese, que sea excomulgado. Pero la Iglesia me dice que hay distintos carismas, distintas espiritualidades, todo dentro de la Iglesia, pero hay distintos caminos de llegar a la santidad, de buscar la unión con Dios. Y que ella misma los reconoce como inspirados, por lo tanto, son vías de santidad. Entonces, ahí sí tengo que deponer mi juicio.
y obedecer lo que manda la iglesia. Si la iglesia me dice que hay 2 congregaciones o más, las 2 son caminos válidos de santidad, entonces tengo que deponer mi juicio de pensar que una de esas no es válida. Tal vez otro ejemplo, un poquito más, parece una tontera, pero si yo soy más de rezar la coronilla en la Divina Misericordia porque me leí el diario de Sor Faustina y quedé fascinado, no por eso tengo que menospreciar al que reza el rosario y viceversa. Ejemplo tonto, pero que se entiende dónde hay que deponer el juicio. Pero igualmente hay una segunda cosa para entender del todo bien estas reglas, y es que cuando hablamos de ver negro sobre blanco, esta cosa tan fuerte que dice San Ignacio, no es respecto de cualquier cosa. Es de cosas muy específicas que le corresponde a la Iglesia juzgar y que tiene toda la autoridad sobre ello, pero no sobre cualquier cosa. Mejor que lo explique esto un comentarista de los ejercicios, es el padre Mauricio Meschler, es alemán, no sé cómo se pronuncia el apellido. Es un jesuita ya de hace unos cuantos años atrás, muy bueno. Pero él dice así respecto a esto de ver blanco sobre negro. Ver negro lo blanco. Dice, San Ignacio habla de sumisión pronta y filial a las decisiones de la Iglesia en materias de fe y de disciplina. Primeramente explica en qué consiste esta sumisión, es decir, en la renunciación a toda opinión privada y a todo juicio personal, depuesto todo juicio en cosas de fe y de disciplina. Entonces, 2 veces lo repite, es en cosas de fe y disciplina, es decir, la Iglesia cuando manda, y si yo tengo que ver negro lo que yo veo blanco, no es en cosas de cocina, ni cosas de trabajo, ni cosas de la vida cotidiana, sino cuando hablamos de someter nuestro juicio al de la Iglesia, es en cosas de fe y de disciplina. Lo que hay que creer y lo que hay que hacer para salvarse. Nada más. Al extremo de ver negro lo que yo veo blanco. En el resto, la Iglesia puede y ciertamente ha dado muchos consejos, pero no es necesaria la misma sumisión. No tenemos que irnos a este extremo de ver negro lo blanco. Y otra cita del mismo Mendizábal que mencionamos antes, para que se termine de entender. Dice, muy sencillamente una frasecita, cuando San Ignacio dice creer lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, evidentemente no habla de ver blanco y negro con los ojos, cosa que la Iglesia no va a determinar. O sea, la Iglesia no se va a meter a determinar una cosa así, es un ejemplo. Pero sí cuando hablamos de cosas de fe y de disciplina. Al fin y al cabo es lo que solemos decir una hipérbole, un ejemplo exagerado para que se entienda. Pero para que se entienda lo fuerte que tiene que ser nuestra unión a la Iglesia, cosas de fe y moral, y podemos incluir ahí cosas de culto. Pero no implica de ninguna manera quitarse la cabeza o negar lo evidente. Y pensar que sobre cosas que no le corresponde a la Iglesia no va a determinar nada. No lo va a determinar como dogma de fe. No lo ha hecho y no lo hará jamás. Es como recordar aquí lo que tal vez ya lo han escuchado alguna vez, lo que decía Chesterton. Cuando entramos a la Iglesia, es un juego entre entrar a una iglesia y entrar a la Iglesia católica. Cuando entramos a la Iglesia se nos pide que nos saquemos el sombrero, pero no la cabeza. Y si por casualidad en algún momento algún miembro de la Iglesia quiere determinar algo que no le corresponde determinar, no hay por qué deponer el juicio, no hay por qué irse a este extremo que nos pone San Ignacio. Ciertamente podrá ser un buen consejo, algo que hay que sopesar, escucharlo, porque al fin y al cabo la Iglesia es mi madre, pero no por eso aceptarlo ciegamente. Entonces, como dijimos, en los tiempos libres que puedan tener, se pueden mirar todas las otras reglas, realmente se puede sacar mucho provecho. Pero con entender bien estas 2 ya uno podría aprender a conducirse en la vida cotidiana.
Como dijimos al comienzo, San Ignacio quiere quitar el fervor. Perdón, no quiere quitar el fervor. Quiere que tengamos más fervor, quiere ordenarlo. Quiere que el fervor que se suele obtener en los ejercicios no llegue a desgajarnos de la iglesia, a separarnos, sino todo lo contrario, unirnos más. Y en lo que respecta a materias de fe, moral y culto, ahí hay que esforzarse, sí, exageradamente, en estar unido a la iglesia, en aprender a poner en juicio. Cuando la iglesia dicta algo específico en estos temas, donde tiene toda la autoridad, hay que aprender a renunciar a lo que a mí me parece mejor. Pero también, como dijimos, recordando que todo lo que está fuera de estas materias, de esos temas, se espera que sigamos usando nuestra inteligencia. Y si la iglesia se ha pronunciado en algún tema que escapa de esto, de estas realidades, evitar dos extremos. Por un lado, el de no tenerlo por nada, despreciarlo totalmente, ¿no? Acá esto la iglesia no se puede meter, que no me venga a decir a mí cómo es, qué hay que hacer. Y al mismo tiempo evitar el otro extremo, de seguirlo a rajatabla como si fuese dogma de fe. Cuando no son cosas de fe, materia de culto, no hay por qué aceptarlas como si fuesen cosas de fe moral o culto. Entonces que la Virgen nos alcance toda la gracia de poder sentir con la iglesia, tener lo que se suele decir también, el sensus ecclesiae, que podamos hacer crecer la vida de la iglesia. Crecer en la vida de la iglesia, manteniéndonos unidos sobre todo en estas materias, aprender a distinguir cuándo a veces no hay que irse a esos extremos y que todo nos sirva para alcanzar nuestro fin, lo que estamos buscando ordenar en este ejercicio, ordenar nuestra vida para llegar a Dios. Dios los bendiga a todos y también siempre han pedido para estos casos que un pequeño saludo de aliento, se los debía, lo habían pedido hace mucho tiempo. Hay que seguir adelante, ya queda poco, pero bueno, cuántos frutos se vienen sacando hasta ahora durante el ejercicio, hay que seguir, que siempre se puede sacar un poquito más. No pensar, bueno, hasta aquí llegué, esto ya es suficiente, aquí me puedo detener. Siempre, a medida que se llega al final del ejercicio, hay que mantener el ritmo. Es como los corredores de maratón o de velocidad que cuando saben que faltan pocos metros, a veces incluso apresuran el ritmo. No van a estar llegando a la meta, estando llegando a la meta, no van a decir, bueno, ya gané. No, todo lo contrario. Estando cerca, hay que intentar esforzarse más, que Dios siempre puede dar más frutos. Que Dios los bendiga a todos y les deseo una muy feliz Semana Santa y una muy buena Pascua.